Nuevamente los seguidores del canal han vuelto a hacer valer su opinión aplicando su santísima voluntad a esta nueva ronda de batalla de waifus, donde tendremos la lucha del dinero contra el guión. Sí, del guión, para no decir otra cosa. En fin, es que como siempre, ignorando completamente mis deseos, en las votaciones ustedes decidieron elegir a Ranko, que no es mujer, o bueno, sí, o bueno, ustedes sabrán. Ay, Dios santo, ¿a qué yo vine, Pero en este video vamos a tratarla como una, ya que es, bueno, una batalla de waifus. Y en honor a la verdad, pues eso es. El día de hoy analizaremos a fondo a Nabiki Tendo y a la chica del cabello de fuego, Ranma mujer, Ranko, o la diosa de la trenza, otros nombres con los que también se le conoce. Recuerden que tal y como en la primera ronda, no se tomará en cuenta el rol del personaje en la historia, o quién es la mejor chica para alguien que esté dentro de la obra. Compararemos desarrollo, habilidades, sentimientos, metas y belleza, y yo voy a dar mis puntos y opiniones, y ustedes después en los comentarios se encargarán de defender a su waifu. Dicho ya todo esto, comencemos sin más vueltas. Nabiki Tendo es la segunda hija del señor y la señora Tendo, y como sus hermanas tiene un carácter único que la diferencia, un enfoque claro hacia el tema económico, cosa que es así desde siempre. Desde el principio de la serie se hace entendiblemente claro el amor de Nabiki por el dinero. Al igual que sus hermanas, asiste a la escuela Furinkan, donde está en un curso por encima de su hermana menor Akane, la protagonista de la serie. La reina de las deudas es una de las mentes privilegiadas en la historia de Ranma y medio, ya que según avanza la historia demuestra con sus participaciones lo habilidosa que es para los negocios, resaltando la velocidad que tiene para aprovechar cada cosa que aparece y convertirlo en dinero. Cuando ocurría algún evento no era raro ver a Nabiki rápidamente inventando alguna manera para aprovecharse de las locuras o de las desgracias de los demás. Muestra de esto sería cuando aprovechó la guerra de los hermanos Kuno para venderle a ambos fotos editadas, o el ejemplo más clásico de todos, vender las fotos de Ranko a Akane a Kuno por una buena suma de dinero, sin contar cuando en el sueño de Happosai les cobró a los protagonistas por una puerta para la salida, que irónicamente ni ella misma conocía, o sea que les robó. Claro que lo sé. ¿Qué? ¿En serio? Sí, yo lo sé todo. O bueno, cuando en el manga de manera canónica venció a la familia Kashao en el arte de hacer que los demás gasten su propio dinero. Pongo estos ejemplos para dejar claro que la reina de las deudas sin duda desarrolló los talentos que se le otorgaron desde un principio, aunque como personaje no tiene un desarrollo de historia a pasado o a futuro, ya que al igual que sus hermanas, no se le contó la historia de su madre o las necesidades que pasó por no tenerla en su vida. Tampoco de manera oficial tuvo alguna pareja en la historia que le hiciera desarrollar más sus habilidades como personaje. En el caso de Ranko es totalmente diferente. Como sabrán, el desarrollo del personaje va del cielo a la tierra en esta comparación, ya que oficialmente Ranma es el protagonista, y cada paso de esta historia muestra los avances en su fuerza, su relación con Akane y todo lo que va pasando para que esto así suceda. No se puede tomar a Ranko y tratar su desarrollo sin contar con la versión masculina, porque sencillamente la idea original de la serie es que la diosa de la trenza formara parte principal en toda la trama. Incluso hoy en día es mucho más relevante, querida y recordada que el trenzón, su versión masculina. Por eso está más que claro que la historia de Ranma tiene un desarrollo increíble. Ranma nació para ser el heredero de la dinastía de combate libre Saotome. Por eso entrenó desde pequeño y por esa misma razón su padre lo da en compromiso con una de las hijas de su mejor amigo, el cual también entrenaba con él en el estilo del combate libre. Durante toda su niñez se preparó para ser la representante de este estilo, cosa que sí le gustaba mucho a nuestra protagonista del video. Y ya lo demás, bueno, ustedes saben cómo sigue. Tengo todo un video contando la historia de Ranma Saotome aquí en el canal, el cual les recomiendo ver. Lo dejaré debajo para que vayan a verlo después de ver este video. Pero la cosa es que Ranko sí tiene un desarrollo en cada cosa que pasó en su vida, desde el motivo por el cual odia a los gatos o por qué abandonó a su madre. Bueno, tenga o no tenga sentido, todo esto tiene una explicación. Por todos estos motivos está más que claro que en el desarrollo del personaje, sin duda Ranko se impone de manera abusiva. Cada paso que dio la chica del cabello de fuego, hasta los de chiste, fueron guiados por alguna razón. Sin contar que cada aprendizaje de la versión masculina también es una experiencia para el desarrollo de Ranko sin duda. Ranma, me debes 2000 yens por haberte salvado.
¿Qué hubieras hecho sin mí? Confiésalo. Como saben todos ya, la habilidad principal de Nabiki es hacer dinero, cosa que a su vez demuestra que es una persona muy inteligente, al menos para los niveles de inteligencia de Ranma y medio, y esto se resalta hasta en el manga. Otra cosa en lo que la reina de las deudas destaca sin duda es en el arte de la manipulación. Nabiki sabe llevar a los demás al terreno que ella quiera, como cuando se volvió prometida de Ranma o hizo lo mismo con el Dr. Tofu. Otra cosa es que a diferencia de otros personajes que tienen una cosa negativa, para citar un ejemplo a Kane que no sabe cocinar, a Nabiki no se le puede marcar una falta directa en nada, aunque tampoco resalta de una manera alucinante en alguna otra cosa. Por su parte, Ranko Saotome ya saben que es una peleadora de muy alto nivel, además de pertenecer al estilo del combate todo vale, el cual te ayuda a utilizar cualquier cosa y destacarte en eso. Por eso incluso en ocasiones se tomó en serio el arte de cocinar y logró hacerlo, lo cual permite que la chica del cabello de fuego no sea una erudita en eso, pero sí puede hacerlo de manera perfecta. Por eso también, si hay que elegir qué waifu es más habilidosa, pues sin duda la diosa de la trenza se impone a Nabiki Tendo. Lo sospeché desde un principio. En el tema de los sentimientos, realmente aquí estamos eligiendo a quién es menos malvada, pues sin duda no se puede discutir de buenas intenciones cuando se habla de estos dos personajes. Nabiki es una persona capaz de vender a su familia o a quien sea por dinero, además que encima es capaz de manipular al mismo tiempo, cosa que no tengo ni que dar ejemplos porque se cansó de demostrarlo en la serie cada vez que tuvo la oportunidad. Pero por su parte Ranko no se quedó atrás. Ranma no tenía piedad con nadie, incluso con Akane, a quien ama. Es capaz de hacerle lo que sea cuando sus intereses están en el medio. Sin embargo, para tomar una decisión en este punto del video me voy a apoyar en dos razones para hacer mi elección. Ranko, la versión mujer de la cual estamos debatiendo en este video, no tuvo nunca sentimientos por nadie. Incluso la esencia de su personaje es utilizar a los demás para las cosas que necesita y quiere Ranma Saotome, el masculino. La diosa de la trenza nunca fue utilizada para algo que le beneficiara a ella como chica, más siempre para tratar de darle la ventaja a la versión masculina. Por otra parte, la reina de las deudas, si bien es cierto que manipularía a todos, tenemos que resaltar un hecho muy importante: ama a sus hermanas de manera incondicional, cosa que demostró en la serie, pues aunque hizo lo que se tenía que hacer siempre, le terminaba confesando a sus hermanas la verdad, demostrando así que tenía sentimientos fuertes hacia ellas. Mi voto en sentimientos finalmente es para Nabiki, pues aunque ambas son personajes fríos y manipuladoras, yo creo que Nabiki en el fondo puede ser más piadosa que Ranko, al menos con el círculo que le rodea. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ranko, como saben, comparte los mismos deseos que la versión masculina, el cual es convertirse en el representante del estilo del combate libre, cosa digna de un protagonista, ya que como mencioné más arriba, esta historia tiene todo un desarrollo que lleva directamente a ese camino. Así que como meta, pues eso está genial, pero la reina de las deudas trata de ser millonaria en un anime que está lleno de vagos. ¡Ay, cabrón! Hablando en serio, Nabiki es un personaje que destaca delante de los ojos de todos hoy en día, especialmente por las metas que tiene esta chica y por las maneras en las que trata de conseguirlas. Ambas metas me parecen geniales, pues entiendo que la idea de ser el más fuerte está perfecta, pero también es maravilloso colocar tu nombre entre los millonarios cuando vienes de la nada. Por eso, sin más rodeos, nuevamente me quedaría con la reina de las deudas en esta posición. Respuesta ingeniosa. Ok, gracias. La belleza, tal cual dije en la batalla de Akane versus Tsukio, la cual si no han visto les invito a ver. La belleza es un tema relativo, así que aquí yo daré mi opinión de manera sencilla y ustedes son libres de decir la suya en los comentarios. Ranko es el personaje más popular de la serie. Yo en un principio pensaba que se trataba de Shampoo, sin embargo esto es definitivamente incomparable. La fama y la belleza de la versión femenina de Ranma es innegable para todos los que somos fanáticos de esta historia. Sin embargo, nuevamente voy a decepcionar a todos, ya que realmente yo no puedo olvidarme de ninguna manera del contexto de la historia. Y se me haría imposible aceptar o reconocer que Ranko sea más bella que Nabiki, por Dios. Y les confieso que para mí la belleza no solamente se trata de quién tiene el mejor físico, porque en eso sin duda la diosa de la trenza se impone por mucho. Yo creo que todo esto iría más ligado al trato, las formas y las metas. Y en todo eso pues ya le dije con quién me quedo.
Pero ya sé que todo eso es relativo, así que espero que en los comentarios ustedes me dejen saber quién es para ustedes la más bella. Pero en el video, sin embargo, esto se termina con un 3-2, dándole la victoria a Nabiki Tendo por encima de la protagonista Ranma Saotome. Nabiki no tiene interés en el dojo, piensa venderlo y pasarse la vida divirtiéndose. Tal cual como lo dije en el video anterior, espero que ustedes no estén de acuerdo conmigo y quiero ver sus comentarios con base y con sentido analizando los puntos que se trataron en el video. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo y sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!